San Lucas 2, versos del 41 al 51. Jesús entre los doctores. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Pasados aquellos días, ellos regresaron, pero Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran. Creyendo que estaría en la caravana, y tras hacer un día de camino, lo buscaron entre los parientes y conocidos. Pero, al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos cuanto lo oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando, llenos de angustia». Él les dijo: «¿Y por qué me buscan? ¿No saben que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas esas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La responsabilidad de ser padres no solo está limitada a la parte física de los hijos, como darle sustento, techo, protección, educación, sino también debe incluir la formación y cuidado espiritual de los hijos. Jesús a sus 12 años, dejaba la edad de niño y pasaba a la edad de joven, según la tradición judía, pero tenía una formación mental y espiritual de una persona adulta, tanto que en primer lugar tomó la determinación de quedarse solo en Jerusalén porque entendía y comprendía cuál era su misión en la vida y sabía exactamente su condición de enviado por Dios. Su nivel de sabiduría era tal que logró no solo preguntarles a los maestros de la ley, que correspondían a las máximas autoridades de las leyes judías basadas en los libros del Antiguo Testamento, tanto que eran llamados los doctores o teólogos del judaísmo, sino que entabló una especie de junta entre teólogos por 3 días, significando que se tuvo fluidez e interés en los temas tanto que todos los que le oían quedaban sorprendidos por su inteligencia y conocimiento. Este no solo era el resultado digamos de ser Jesús, Dios, sino también de la educación y formación espiritual recibida de sus padres, que, aunque por supuesto sabían los dos, José y María, que Él era el mismo Dios en el cuerpo de un infante, pero como cualquier infante debían ellos como padres formarlo en lo corporal pero también en lo espiritual. Y su trabajo de padres fue a tal grado de excelencia que al preguntarle María: «Hijo, ¿por qué nos ha hecho esto?», ella y su padre le preguntaban aún como a su hijo terrenal, pero él les contestó ya como Dios: «¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Jesús ya piensa como hijo de Dios. La buena labor de padre terrenal de José la había terminado ya, entonces uno podría pensar que estas palabras fueron una ofensa a los oídos del padre terrenal, José, porque nombraba a su padre Dios como su verdadero padre, es decir, los asuntos del padre no eran ya los asuntos de la carpintería, sino eran ya los asuntos del cielo que iniciaba a realizar. Pero esta situación para José como padre terrenal antes de ser una ofensa, debió ser todo lo contrario. Debió ser una satisfacción para su alma por el deber cumplido de padre terrenal, labor que logró junto con María. Por eso en su pensamiento podría haber resonado las mismas palabras que pronunciaría su hijo en la cruz más adelante: «Todo está cumplido», al saber y oír que su hijo terrenal había llegado a la madurez espiritual apenas cumpliendo sus 12 años, porque sus conocimientos estaban aún por encima de los doctores de la ley judía, que quedaban maravillados de su sabiduría. Jesús estaba listo para su misión sin José, tanto que a partir de este episodio no se vuelve a tener referencias de su padre José, solo se menciona a María como aquella madre que lo acompañaría hasta el monte Calvario y posterior resurrección. De acá en adelante, aunque Jesús regresó con ellos a Nazaret y siguió sujeto a José y María, las cosas en la casa debieron cambiar, porque Jesús con mucha más autonomía seguía creciendo en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Pero ante el silencio de su padre José, fueron los buenos ejemplos, sus palabras que utilizó José para mostrarle y enseñarle el Evangelio en la práctica. Y María con su carácter, decisión, vida y fe a toda prueba, lo impulsó y motivó en su vida ministerial. Porque la Santísima Virgen María tiene un carácter único. No solo es ternura, sino, también templanza. Si miramos los acontecimientos como en la Anunciación, dijo sí, aun estando comprometida con José porque así ella lo sintió. Viajó a las montañas de Judea donde su prima Isabel, porque quiso llevar la buena noticia de su maternidad, soportó con paciencia y en su corazón el dolor de ver morir a su único hijo de una manera cruel. Y hoy en el Evangelio toma la vocería de la familia delante de los judíos más judíos, de los doctores o maestros de la ley, para recriminar a su hijo Jesús por haberles ocasionado un susto a su padre José y a ella por no saber en dónde estaba. Y esa es la función de nosotros los padres de familia, saber qué hacen nuestros hijos, con quién salen, a dónde van, qué frecuentan nuestros hijos, transmitirles la fe y orar por ellos en todo momento. Amén. Para la comunidad del Santo Rosario. Reflexiones del día a día. Iván Mota González. El ingeniero.